Amigos, buenos días. Este es el primer domingo de Cuaresma. Hoy la palabra de Dios está tomada del Génesis. Ha terminado el diluvio. Y Dios llama a Noé, a la familia y a los seres vivientes, a los animales que fueron escogidos del arca del mundo para el arca de la alianza. Y Dios establece una alianza, un pacto unilateral. El compromiso solo es de Dios. Aquí Noé, su familia, los demás seres vivientes, no. Solo Dios. Es unilateral. Y Dios dice que ya no va a haber otro diluvio que destruya la tierra. Que Él se ha comprometido a continuar con todo lo que Él había hecho en el mundo. Continuará la vida, continuará existiendo lo que Él había creado. Y como signo de la alianza habla del arco iris. El arco iris para el mundo antiguo significaba el arco de guerra, instrumento de guerra de los dioses para apaciguar el mal entre los hombres. Pero aquí no se trata de eso. Aquí el arco es una alianza donde Dios se compromete a la paz con la vida que Él ha hecho, la vida humana y el resto de los seres vivientes. Bendito Dios que manifieste eternamente su misericordia a pesar del hombre, el empeño que tiene con la guerra, con hacerle daño a sus semejantes. Dios está allí queriendo continuar la vida humana y el resto de la vida de los demás seres vivientes que Él ha hecho. Amigos, y seguimos meditando la palabra de Dios en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bien, dice la carta varias cosas, pero vamos a decir 4 de ellas. Una es que Cristo aparece como el vicario. Recordemos que esta palabra significa el que está representando a alguien y el que está haciendo las veces de alguien. Y Cristo como vicario, porque pagó con su sufrimiento, con su pasión y muerte, nuestros pecados. Lo que nos tocaba a nosotros lo asumió a Él. Él fue ese vicario. Y gracias a esto nosotros somos conducidos por el camino de la salvación. Otro punto es que se compara el bautismo con el arca de Noé. Y así como el arca de alguna manera se valió del agua para seguir a flote, así esta agua del bautismo nos mantiene a flote, nos salva. Y este bautismo, sería lo tercero, no significa simplemente la limpieza de una mancha corporal o física, sino, dice el apóstol, la petición a Dios de tener una buena conciencia. Y lo tercero, aparece Cristo a la derecha de Dios, del Padre, y tiene a su servicio ángeles, potestades, dominaciones, principados, etc. Normalmente los reyes aparecían o se quería aparecer como sentados a la derecha del Dios. Y entonces Cristo es Dios, pero que esté sentado a la derecha significa que es un Dios, que es el Hijo, que está coronado por su propio Padre. Amén. Hermanos, y hoy tenemos como meditación del Evangelio a Marcos. Este es el domingo primero de Cuaresma, el domingo de las tentaciones de Jesús en el desierto. De una manera, en comparación con los otros evangelios, de una manera muy escueta, diríamos, muy corta, breve. El Evangelio habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, lo impulsó, lo que podría decir que es bueno lo que está ocurriendo, porque el Espíritu lo impulsó.
Jesús permanece 40 días en el desierto, al lado de la fiera, siendo tentado por los demonios, pero también dice que los ángeles aparecen para ayudarle, para servirle. Y luego de salir del desierto, de vencer las tentaciones, dice que Jesús proclama que está cerca el reino de los cielos. Conviértanse y crean en el Evangelio, más o menos es lo que dice. Amigos míos, 40 días es una expresión clave. 40 días duró el diluvio, o es lo que quiere decir la Sagrada Escritura, por lo menos. 40 años estuvo el pueblo en el desierto hasta llegar hasta la tierra prometida. 40 significa tentación, significa purificación, preparación. Y Jesús, como el nuevo Israel, ¿no?, se somete por el Espíritu a ser llevado al desierto y vence las tentaciones y va a obtener de allí la fuerza del Espíritu para iniciar su ministerio. Pero hay como un preámbulo. ¿A quién se enfrentó Jesús en el desierto? ¿Y quiénes le ayudaron? Estaban las fieras, estaban los demonios tentando a Jesús, pero los ángeles también le acompañaban. Y el ministerio de Jesús fue eso, enfrentándose a los endemoniados, a los poseídos, enfrentándose a las tentaciones de quienes querían que fuera proclamado como aquel Mesías político, aquel ideal judío que tenían, enfrentándose a sus enemigos, pero con la ayuda del poder de Dios, los ángeles también favoreciendo a los más necesitados y predicando que el reino de Dios está cerca y predicando la conversión. Y esta es nuestra vida. Esta es la vida de Jesús y esta debería ser la vida del cristiano. El mundo nos sigue tentando, el demonio nos sigue diciendo, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué mueren tantas personas, tantos niños de hambre? Si Dios existiera, ¿por qué? ¿Y por qué la iglesia? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que Jesús llegue incluso allí en la muerte de cruz y hasta los ladrones y los enemigos, los sacerdotes, los fariseos, le siguen increpando y prestando sus voces al demonio. Sigue. Sí, esta es nuestra vida. El demonio enfrentándose, pero los ángeles de Dios y el poder al lado de nosotros, predicando el Evangelio en este mundo lleno de tentaciones, con fieras, con las fuerzas, las potencias del mal, pero también con el poder del Evangelio. Que la palabra de Dios te ayude a triunfar sobre toda tentación y sobre todo obstáculo que se te presente como cristiano. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.